Hola amigos, bienvenidos a Ibérica Overland. Hoy estamos aquí en la Sierra de Gredos, donde vamos a hacer una ruta con nuestros amigos Kike Arnaiz, Sama y la gente de Akaix. Y bueno, vamos a hacer una ruta por esta zona porque por fin acabó el confinamiento, por fin podemos cambiar de comunidad, podemos salir a hacer rutas. Así que nada, hemos venido a esta zona que es espectacular, preciosa. Y bueno, vamos a hacer una ruta sencillita porque veréis que el Jeep de Kike le acaban de modificar, poner tienda de techo, paragolpes, etcétera, y como aún no le han cambiado las suspensiones está muy bajito, así que no nos podemos meter en cosas muy complicadas, pero vamos a hacer una ruta por un paraje bastante chulo. Así que nada, vamos allá. Bueno, no hemos empezado la ruta y ya estamos comiendo. ¿Esto qué es? Aquí venimos a eso, ¿no? Se nos ha hecho un poquito tarde para arrancar, así que nada, hemos empezado a comer antes de hacer la ruta para empezar con fuerza. A coger energía. Sí. Wow. Chicos, ¿empezamos la ruta o qué? No, Bueno, estamos Miquel bien está aquí. ¿Estáis bien aquí? Bueno, pues nada. Venga, vamos. ¿Sí? Sí. Venga, vamos. Vamos. Si nos hubieran dicho que íbamos a esperar impacientes la llegada del verano y la libertad de movimiento esta primavera, al igual que ocurrió el año pasado, no lo habríamos creído. Pero aquí estamos, un año más viejos, algo más cansados, pero con el mismo deseo de explorar y compartir rutas con viejos y nuevos amigos overlanders. Escogimos la Sierra de Gredos para nuestra primera salida de la temporada, ya que nos queda muy cerca y ofrece incontables caminos de diferentes dificultades. Además, sin importar qué dirección elegimos, el tiempo era prometedor y las vistas espectaculares.
Íbamos por aquí, por este camino, y nos hemos encontrado que hay una piedra bastante grande, no sé si vamos a poder pasar. Mirad. Ha habido aquí un desprendimiento, han caído bastantes rocas y el camino se ha cortado mucho, no sé yo si vamos a poder pasar. Igual tenemos que tirar de winch. Buenas y malas noticias. ¿Y son? Las malas es que hay unas rocas ahí y no podemos pasar. Las buenas es que quizá con tu nuevo winch las podemos quitar. Oh, vamos a estrenar juguete. ¡Vamos a estrenarlo! Vamos para allá, vamos a ver. Alejandro, que es el más experto, ¿cómo lo ves? Vamos a ver. Porque igual pasamos, ¿no? Sí. Pasar pasamos, pero también esto está a mitad del camino, que... Pasamos pero bien pegaditos al game over, como dijiste tú. El game over, sí. Vale. Aquí fijaos el camino que tenemos, bastante estrechito, y si nos vamos un poco para abajo, pues ¡yup! Todo para abajo. Que la operación es ver, una vez que la tengamos en el extremo, cómo la vamos a soltar hacia el barranco este sin que se lleve El coche con... no, el coche no, pero el cable y todo. Vamos un poco más ¿Cómo lo adelante. ves? Tu primera operación de winch no es lo que esperabas, a lo mejor. No, es mejor de lo que esperaba. Va a pisar. Bien. Ahí va. Muy bien. Ahí. Aparcado. Revisa. Bien. Es que gire para allá. Sí. Bien. Va bien. Uy, uy. Ahora como casi cabe. ¿Sí o qué? Bravo, chicos. El maestro. Yo el botoncito. Una vez superado el obstáculo de las rocas en el camino, decidimos desviarnos de nuestra ruta inicial buscando caminos un poco más complicados para poner a prueba nuestros vehículos. Y vaya si lo conseguimos. El camino se volvió mucho más pedregoso, con rocas sueltas y zanjas que redujeron notablemente el ritmo de nuestra ruta. Este tipo de camino ofrecen un reto para los neumáticos. Si no bajas la presión, se hacen muy incómodos.
pero si bajas demasiado, los afilados cantos pueden rajarte el flanco de la goma. Nuestro jeep avanza lentamente pero seguro con Iva al volante. Alejandro de Acais parecía no tener ninguna dificultad con su fantástico Land Cruiser, equipado con neumáticos Mad-Terrain y suspensión All-Manet. Además, todos los accesorios de su marca convierten a este Toyota en una máquina espectacular. Kike y Sama cerraban el grupo a un ritmo un poco menor, ya que solo días antes le habían instalado todos los accesorios en su Rubicon, limitando mucho la suspensión que aún no ha dado tiempo a modificar, por lo que el Jeep estaba muy bajo y prácticamente iban rozando con cada piedra. Estamos seguros de que los amortiguadores y muelles que están de camino solucionarán este problema y podrán disfrutar de este tipo de rutas mucho más tranquilos. Bueno, como podéis ver, al final se ha complicado un poquito la ruta. Parecía que iba a ser muy sencilla, solo por pista, pero hemos cogido un atajo y se ha puesto un poquito complicada. Trialeras, bastante piedra y bueno, vamos a ver cómo salimos de aquí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué os ha parecido la ruta? Súper. Casi llegamos a Portugal, pero todo bien. ¿Qué tal la experiencia con el Jeep ya modificado y todas sus cositas? Bueno, no sé si habéis fijado, pero llevamos la suspensión por el suelo, porque hemos puesto demasiadas cosas, entonces hemos sufrido en algunas partes. Un poquito. Pero al menos hemos estrenado tocado, winch, ha que tocado. teníamos ganas. Eso sí. Sí. Guay. Pues nada, y aquí tenemos a Alejandro, que desgraciadamente no tiene tienda, ¿verdad? No tiene tienda de techo todavía. Así Yo que sí me tendré que ir a dormir a casa. Así que nada, se tienen que ir a casa. Pues nada, gracias por venir. Pero bien, ruta Gracias. fenomenal, compañía inmejorable, bueno, ¿qué más decir? Excelente. Pues Excelente nada. paseo. Nos vemos en la próxima. Claro, Bueno, como veis ha sido una ruta un poquito improvisada, pero ya teníamos ganas de salir aquí al campo y hacer lo que más nos gusta. Y bueno, ahora hemos llegado aquí a este punto donde vamos a acampar. Nosotros nos quedamos, Alejandro se tiene que ir, así que nada, vamos a montar las tiendas y a quedarnos aquí a dormir.